Estoy de regreso después de un corte repentino porque estaba llegando ya a los 15 minutos que nos da YouTube para cada video y de repente vi el contador y dije, cielos, aquí estamos ya. Concluía exactamente con una lectura breve a la biografía de Kant. Podríamos hacer un semestre completo de hablar de la obra de su vida y nos faltaría posiblemente hasta una licenciatura y apenas tendríamos los elementos fundamentales de su obra. Eh, Finalizo los puntos de esta breve biografía con una frase de él, por supuesto. Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Tremenda, tremenda la claridad de Kant. Y entramos ahora sí al tema 3.2, el proyecto de la ilustración desde su óptica. Para ello la lectura que les presenté de Roberto R. Aramayo, y vamos a leer los puntos primeros. Muy buena la lectura, si tienen el tiempo, dense sus minutos, ya han dado una vista general para generar su apunte del día de hoy con una vista general, y este video pues tiene los elementos ya para desarrollar su evidencia de trabajo con algunos minutitos más que pudieran dedicarle, si es que es el caso. Pues les sugiero esta lectura completa, muy muy bien hecha. Y nos dice: en el siglo XVIII es conocido en términos historiográficos como el siglo de las luces. Los pensadores de aquella época estaban convencidos del poder acabar con las tinieblas del oscurantismo y entendieron que su misión consistía en alumbrar al género humano con la luz del pensamiento racional. Tal era el fantasma que recorría la Europa de aquel entonces. En Inglaterra se llamaban Fräntiker, en Francia filósofes y en Alemania Auffager. Pero ya fueran librepensadores ingleses, filósofos franceses o ilustrados alemanes, todos ellos compartían un mismo culto: el contar en que con las luces de la razón podían combatir toda superstición y transformar el orden establecido, civilizando a la humanidad. Fíjense ustedes qué importante. Recordarán que en esa época se venía de 1000 años de gobierno eclesiástico en donde no se permitía el desarrollo de nada que no fueran sus principios. Por eso se le llama oscurantismo, porque no se desarrollaron las ciencias, por supuesto no hubo libre pensamiento, y después de 1000 años finalmente la humanidad se da una gran oportunidad, un gran momento de tratar de emanciparse, es decir, de a través de la razón buscar una mejor forma de vida para todos, para la humanidad. Y nos habla de que uno de los elementos pues más grandes de este periodo es la enciclopedia, que ya vimos también en clase. Kant emprende su crítica de la razón, instituyendo un tribunal que garantice sus pretensiones legítimas y cancele cualquier presunción infundada, no mediante argumentos de autoridad, sino a través de las leyes eternas e inmutables que la propia razón posee. Y este pensamiento es la base del derecho científico que está vigente en este momento. Este principio, que se los digo nuevamente: tribunales que garanticen sus pretensiones legítimas
y cancele cualquier presunción infundada, no mediante argumentos de autoridad, sino a través de las leyes eternas e inmutables. Es decir, no interfiere el criterio del juzgador. O sea que si le caemos bien o no tan bien, eso no tiene nada que ver. Se debe tomar en cuenta únicamente la legislación, los principios de conducta que estén en la legislación, muy independientemente de cualquier inclinación que pueda tener un tribunal, los miembros de un tribunal, los encargados de un tribunal. Esto se llama imparcialidad del proceso judicial. Muy bien, seguimos con la lectura. Voy a dar las principales líneas de cada apartado. Les digo, está muy buena la lectura. Nos habla el primer apartado de otras definiciones kantianas del término ilustración, y una definición muy similar es reiterada por Kant solo 2 años después en una nota del escrito titulado ¿Qué significa orientarse al pensar?, el cual fue publicado en 1786, es decir, ya era un hombre maduro. Pensar por cuenta propia, escribe ahí, significa buscar dentro de uno mismo. Qué gran frase, ¿no? Pensar por cuenta propia significa buscar dentro de uno mismo, o sea, en la razón propia. El criterio supremo de la verdad y la máxima de pensar siempre por sí mismo es lo que mejor define la ilustración. La ilustración no consiste, como muchos se figuran, en acumular conocimientos, sino que supone más bien un principio negativo en el uso de la propia capacidad cognitiva. Pues con mucha frecuencia quien anda más holgado de saberes es el menos ilustrado en el uso de los mismos. ¿Qué tal? Y esto lo vemos muchas veces, ¿no? Muchas personas que se sienten sumamente preparados porque se la han pasado estudiando, leyendo, pero que no tienen la capacidad, primero, de entender eso que han memorizado, y segundo, de llevarlo a un bienestar personal y consecuentemente a un bienestar social. Simplemente tienen algunos datos memorizados, pero eso de nada sirve al progreso social. Y aquí lo lleva a reflexión Kant y sigue: servirse de la propia razón no significa otra cosa que preguntarse a sí mismo si uno encuentra factible convertir en principio universal del uso de su razón el fundamento por el cual admite algo, o también la regla resultante de aquello que asume. Esta prueba puede aplicarla cualquiera consigo mismo, y con dicho examen verá desaparecer al momento la superstición y el fanatismo, aun cuando no posea ni de lejos los conocimientos que le permitirán recibir y rebatir ambos como argumentos objetivos. ¿Cómo combatir la superstición y el fanatismo, que son unos de los grandes males que han aquejado a la humanidad en todos los tiempos? Cuando el hombre no tiene esa capacidad de entender su momento y no tiene capacidad, generalmente por algún grado de pereza mental, porque yo soy convencido que todos tenemos la misma capacidad intelectual, solo que hay quien la quiere usar y quien la quiere usar para otras cosas. Pero pensando en utilizarla en cosas de provecho, cuando se utiliza la razón, la superstición y el fanatismo caen. El individuo logra
tener un pensamiento y consecuentemente una conducta cierta. Sociedades fanáticas las tenemos tristemente a lo largo de toda la historia, y esas sociedades fanáticas siempre colapsan y colapsan horriblemente. Por eso, porque no están utilizando su razón, están siendo llevadas por un fanatismo, y tristemente me vienen tantos ejemplos tan terribles. Uno de ellos lo conocen, la sociedad alemana en el periodo del nazismo. Si han visto videos al respecto, sabrán a lo que me refiero. Una sociedad totalmente fanaticada, totalmente absortos de su razón, totalmente pensando en una tontería llamada supremacía racial, y que todos en sociedad, en esa sociedad, ayudaron al exterminio primeramente de un grupo étnico que habitaba con ellos, y eso consecuentemente los llevó a su aniquilación y el final de Alemania hacia la Segunda Guerra Mundial. No se los quiero decir. Fue brutal, fue verdaderamente terrible, consecuencia de un fanatismo que mantuvieron. La razón es nuestra gran y principal cualidad que debe de tener el hombre. Vamos al siguiente apartado, el número 2. Los tutores del pueblo y el papel de la filosofía. Aquel que pretendía transgredir los límites de su capacidad cognitiva se convertirá en una presa fácil del fanatismo y la superstición, pues nunca faltarán voluntarios que le ofrezcan absurdas recetas para satisfacer esa estéril curiosidad. En ¿Qué es la ilustración?, Kant había llamado a estos voluntarios tutores. Dichos tutores no aspirarían a ser el mentor de sus pupilos para orientarles y aconsejarles hasta que puedan valerse por sí mismos. Bien al contrario, pretenderían ejercer una tutela vitalicia que impidiese su plena emancipación. ¿Les viene a la mente esto? Pues es el sistema de gobierno que toda la humanidad ha sufrido, es el principio de las monarquías. El hombre que Kant menciona como tutor, lejos de buscar el beneficio de su población, asume un papel de monarca y lo que quiere es perpetuarse eternamente en ese poder, y después su línea familiar. Y aquí nos habla él de esto precisamente. Les recuerdo que estamos en el año 1700, hace 400 años aproximadamente, 300 años. Todavía hoy, muchos los que prefieren seguir confortablemente instalados en una suerte de infancia intelectual y moral, sin tomarse nunca la molestia de asumir sus propias responsabilidades, ni mucho menos pensar por cuenta propia, optando en todo momento por seguir pautas ajenas. ¿Qué tal? Pues ahí está el pensamiento clarísimo de este hombre. Siguen sus reflexiones. Por eso yo les suplico se den en la medida de lo posible un tiempo para continuar con la lectura. Aquí les dejo el punto principal hacia la reflexión. Hemos tocado ya también los puntos principales de su vida, su forma de pensar. Con ello, de una forma ya suficiente, pueden hacer su evidencia de trabajo del día de hoy. Si la enriquecen con más elementos de la lectura, pues va a ser muchísimo mejor. Aquí sigo atento de ustedes por cualquier duda y comentario. Si tienen alguno de ellos, pónganlo abajito del video y ahí les respondo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.